Bien, ¿usted cómo estuvo en su 18? Felizmente bien. ¿La familia, todo ustedes, todo bien? Después de tantas cuecas. Sí, todo bien, gracias Ah, a qué Dios. bueno, qué bueno. Bien, juventud, trabajemos un poquitito. Vamos a dedicarnos ahora a hacer ejercicios para que conozcan por lo menos el tipo de ejercicio que nosotros deberíamos saber resolver. ¿Mm? Ejercicios, llamémosle, que usen la mayor, la mayor cantidad de conceptos vistos. ¿Ya? Entonces, nuevamente, vamos a trabajar en ejercicio de la siguiente manera. Voy a colocar el enunciado en pantalla, lo voy a compartir con ustedes. ¿Verdad? Conversamos sobre el ejercicio y de allí ustedes trabajan solito durante unos 5 minutos o haciendo preguntas por el chat o por el micrófono para después plantearlo entre todos la solución. ¿Estamos de acuerdo? Nadie dijo nada. Ni sí, ni no. Bueno, profe. Ya, vamos a trabajar entonces en ejercicios de termodinámica. ¿Mm? Entonces, la pregunta que nos hacemos, primer problema. Un elemento calefactor con resistencia eléctrica de 1800 watts se sumerge en 40 kilos de agua a 20 grados Celsius. Determine cuánto tiempo tardará en aumentar la temperatura a 80 grados Celsius. ¿Profe está dictando o está compartiendo algo? ¿Perdón? ¿Está dictando el problema o está compartiendo? Estoy compartiendo. Ah, no, no se ve. ¿No se ve? No. Hagamos entonces. No se ve. De nuevo entonces. Me salté un paso, parece. Ya, ahí. Ahora sí que sí. Entonces, un elemento calefactor, ¿verdad? Puede ser una resistencia eléctrica de 1800 watts. Se sumerge en 40 kilogramos de agua que están a 20 grados Celsius. Determine cuánto tiempo tardará en aumentar la temperatura del agua hasta 80 grados Celsius. Bien, comentemos. Generalmente uno tiene que acostumbrar a los estudiantes a leer el problema y a tratar de hacer un esquema. Un elemento calefactor de resistencia eléctrica se sumerge. Entonces, eso significa que tenemos un tiesto que tiene 40 kilogramos de agua, tiene una masa entonces igual a 40 kilogramos, y esta agua está a la temperatura inicial a 20 huevitos Celsius. ¿Está bien? Luego nos dicen que le habían puesto un calefactor eléctrico de 1800
watts. Por lo tanto, esta energía eléctrica que está ingresando al sistema, de agua, entrega calor. Y el agua, por tanto, sube la temperatura, ¿verdad? A 80 grados Celsius. Entonces, esa es nuestra temperatura final. Ese sería nuestro monito, ¿verdad? Nuestro esquema. Este es nuestro esquema, ¿verdad? Entonces, determine ahora cuánto tiempo tarda, nos están preguntando, ¿verdad? Nos están preguntando por un tiempo. Nos están preguntando por un tiempo, ¿verdad? Tiempo. Entonces aquí tenemos que ahora, con este raciocinio de mono que hicimos, tenemos que irnos, ¿verdad?, mentalmente, lo que se llama estado del arte. Es decir, ¿cuánto conozco yo de esto que estamos viendo? Por ejemplo, un calefactor de resistencia eléctrica de 1800 watts. ¿Qué es lo que es 1800 watts? 1800 watts. 1800 joules por segundo. Era Correcto, esa es la unidad. 1800 watts es una unidad de potencia. De potencia eléctrica. ¿Ya? 1800 watts, unidad de potencia eléctrica. Luego, esta calor que entrega la potencia eléctrica de 1800 watts se traduce en calentar el agua. Si suponemos un caso ideal, que significa que todo el calor que genera la resistencia eléctrica pasa toda, ¿verdad?, como calor al agua, ¿verdad? Entonces acá tenemos una igualdad. Calor de la resistencia eléctrica pasa todo ese calor al agua. Entonces aquí estamos haciendo un balance de energía. La energía que entregó el calefactor pasó al agua. Entonces, ¿cómo anotamos eso? ¿Verdad? La energía de entrada al sistema, ¿verdad?, menos la energía de salida del sistema tiene que ser igual a la variación de la energía interna. Eso es lo que aprendimos, ¿verdad? Y eso es lo que aprendimos de esta cuestión. Pero, como estamos en un caso idealito, no hay nada que salga del sistema, no hay energía de salida del sistema. No hay. Entonces, este número que está aquí es 0.
Y nos queda, ¿verdad?, la gracia, el arte que tenemos, que la energía de entrada tiene que ser igual a la variación de la energía interna. ¿Ya? Bien, planteen ustedes el problema. Llévenlo a un numerito. A ver cuánto les resulta. Pero no se olviden, ojo, ¿verdad?, que nos pidieron evaluar el tiempo. Profesor, pero no entiendo, ¿por qué la resistencia eléctrica de 1800 watts no se mide en ohm? Sí, pero enorme la resistencia, pero la potencia eléctrica que entrega, ¿verdad?, la potencia Ah, ya. eléctrica que entrega es 1800 watts, pero es una resistencia. Por Ya. eso se colocan un elemento calefactor con resistencia eléctrica de 1800 watts. Watt es una unidad de potencia. Y acuérdense ustedes que la potencia es igual a la energía partido por el tiempo. Entonces la energía, en este caso de entrada, va a ser igual a la potencia por el tiempo. Ya le soplé ya le embarré. Ahora pueden resolver. Vean ustedes cuánto sale. Pero un minutito para que planteen. Llegó Diego. Eso. Ahí pasó Diego. Faltaría escribir, ¿verdad?, la variación de la energía interna para poder igualar. Faltaría, porque estamos llenando este raciocinio que hicimos. Entonces ya tenemos la energía de entrada, que es esta. Nos falta la variación de la energía interna. Es decir, toda la gastamos en calentar el agua, dijimos. Entonces, ¿cuánto vale el Q azul para calentar el agua? El Q azul vale M del agua por el C sub P del agua por la temperatura final menos la temperatura inicial. Y ahora solo nos resta igualar. Igualar, es decir, la energía que entrega el anafre eléctrico, P por T igual a lo que se ganó el agua. Masa del agua, C sub P del agua, T final menos T inicial del agua. Y de aquí despejamos, ¿verdad?, T, y este que está acá abajo,
se va para allá, se va como dividiendo, dividido por P, y lo eliminamos de acá. Y aquí me queda lo que anda buscando el tiempo. Y el tiempo, si todas las unidades están buenas, nos va a salir en segundos. Si están en el sistema internacional. Watt, no nos olvidemos que Watt, como dijo ahí, es Joule partido por segundo. Ya, ¿cuánto les dio? Ustedes me dictan el numerito. Aprieten la botonera o el teléfono, la calculadora del teléfono, o hagan algo. ¿Cuánto les? A mí me dio 5.586,66 segundos. Bien, bien. Eso es. Y si uno hace la transformación a hora, da 1,55 horas. ¿Ya? Si hacemos la transformación ahora, ¿verdad? Da 1,55 horas. Y este, según mis numeritos, dio 5.573. Sí, a mí igual me dio eso. Eso depende de cómo uno tome este número. Si lo toma como 4,2, como 4,18. Este. Podrían haber algunas diferencias. Pero eso da. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Profesor, ¿podría resumir un poco el de nuevo? Sí, se puede. Para eso estamos. Tenemos que aprender todo, hacer de todo acá. Borramos. Es que no lo entendí muy bien. Borramos. Ya. Nosotros tenemos que partir, dije, con un esquema. Siempre. Siempre. Uno que enseña tiene que hacer monitos, manzanas, peras. ¿Verdad? Entonces tenemos un calefactor eléctrico, podríamos haber puesto acá nomás, un calefactor eléctrico de 1800 watts. Se sumerge en un tarro con agua que tiene 40 kilos de agua y 20 huevitos Celsius. Entonces, nosotros entendemos esto. El tarro con agua, ¿verdad? Tarro con agua. Entonces acá tenemos agua. 40 kilogramos de agua. Y que están a la temperatura a 20 huevitos Celsius. ¿Qué es lo que hace el calefactor eléctrico? Colocamos un calefactor eléctrico, hagamos los tipos calefactor, calefactor eléctrico, y esto se enchufa, ¿verdad? Colocamos acá un calefactor eléctrico.
¿Qué hace el calefactor eléctrico? Entrega al agua con sus 1800 watts, entrega calor al agua. Entonces, este calefactor lo que hace, entrega calor al agua. ¿Ya? Calor al agua. Entonces, todo esto que está acá es lo que nosotros definimos, ¿verdad?, como nuestro sistema. Entonces, el sistema que tenemos, ¿verdad?, dije, es idealito. Es ideal. Eso significa que todo este calor que genera el anafre o el calefactor eléctrico pasa como calor al agua. ¿Verdad? Pasa como calor al agua. Y como estamos idealitos, no hay pérdidas de calor. Es decir, de aquí hacia afuera, ¿verdad?, no sale calor. Porque estamos idealitos. Entonces, ¿qué vimos nosotros en el estado del arte? Vimos que la energía que entra menos la energía que sale tiene que ser igual a la energía que gana el sistema. En el interior, porque estamos hablando dentro de las murallas del sistema, no estamos hablando fuera. Pero como no hay energía que sale, porque estamos en el caso idealito, no se pierde energía, este número es 0. Y nos queda entonces que la energía de entrada tiene que ser igual a la variación de la energía interna. Profesor, ¿Sí? ¿y dónde se queda un sistema como ideal? ¿Cuándo se toma como ideal? Sí. Aquí, generalmente uno en física trabaja con sistemas ideales y uno avisa cuando el sistema no es ideal. Ya. ¿Ya? Ya, gracias. Entonces, esto es lo que sacamos nosotros como conclusión, ¿verdad?, del análisis de lo que tenemos en mente, de lo que hemos estudiado, del estado del arte de mi cabeza, de lo que yo sé, ¿verdad? Entonces ahora nos preguntamos, ¿cómo evaluamos la energía de entrada y cómo variamos la energía del agua que está acá adentro? Porque el agua es la que se está ganando toda la energía. Entonces, la energía de entrada, ¿de quién es? ¿Quién está generando, quién está entrando energía? El que está entrando la energía es el anafre. Acá está la energía de entrada. Por lo tanto, la energía de entrada, ¿verdad?, vale, no sé, porque lo que tengo no es energía, lo que tengo acá es potencia. Lo que tengo ahí es potencia. Entonces, tengo que pasarme de potencia a energía. Entonces, por allí, en el estado del arte, nosotros sabemos que potencia es igual a la energía partido
por el tiempo que está prendida la energía. Por lo tanto, nuestra energía del anafre eléctrico es la potencia eléctrica por el tiempo que está encendido. Por el tiempo que está encendido. Por lo tanto, conocemos que nuestra energía de entrada, que es la del anafre eléctrico, está dado entonces como potencia por el tiempo. Ahí tenemos el E, punto y coma. ¿Cuánto vale la variación de la energía interna cuando estamos calentando? No se olviden, una masa con calor. Entonces, la variación de la energía interna es la variación del calor. Variación de la energía interna es una variación del calor. Es la masa de lo que calentamos por el C sub P. ¿De qué calentamos? Agua. Temperatura final menos temperatura inicial. Y como estas dos cositas son iguales, nosotros decimos P por T tiene que ser igual al M del agua, C sub P del agua, por el delta T, temperatura final del agua menos de donde partió. Y en matemática ustedes aprendieron a resolver esto ahora. Ahora pasamos a buscar el resultado, a evaluar. Ahora evaluamos esto. ¿Y qué nos piden evaluar? ¿Cuánto tiempo está prendido el calefactor para subir de 20 grados a 80 grados los 40 kilos de agua? Colocamos acá entonces, este va para allá y nos queda que el tiempo es masa de agua, C sub P del agua, TF menos TI partido por P. Y eso ustedes tienen que colocarle ahora los numeritos. Acá llegamos, todo esto es conceptual. El estado del arte que tenemos para calcular este tipo de problemas. Y ahora viene evaluar esto, colocarle numeritos, cuánto sale. Y eso les pedí a ustedes que lo hicieran. Que lo hicieran apretando la botonera. Y nos dio, yo lo tengo anotado por acá en un papelito, 5.573 segundos. Si queremos pasarlo ahora, multiplicamos por un 1, ¿verdad? ¿Cuánto vale ese 1? Una hora tiene 3.600 segundos. Por lo tanto, divido esto por 3.600 y me da en horas. Y en horas dio 1.55, una hora, 55. ¿Ya? Ahí estamos. Ahora, esto que está acá es lo mismo que un termoeléctrico. En vez de calefón, termoeléctrico. ¿Verdad? Claro que es más bonito el tarro. El termoeléctrico tiene, ¿verdad? La vueltecita ahí, bonito. Tiene patitas ahí, como el bidón de gas. Tiene el enchufe. Y acá adentro tiene la resistencia eléctrica. Y aquí
en alguna parte tiene la entrada de agua fría y por otro lado sale el agua caliente. Entonces aquí salió a 80 grados Celsius y aquí entró a 20 grados Celsius. Eso es lo que resolvimos en términos de la ingeniería. Este problema es esto. ¿Verdad? Y también el calefactor eléctrico donde calientan el agua al té. Pero en vez de ser 40 kilos, es 1 kilo o 1,5 kilos de agua. ¿Cuánto se demora en hervir? Un par de minutos. 40 kilos, es decir, 40 nafres eléctricos para 1 litro, se van a demorar 1,55 horas. Bien, eso fue nuestro primer problemita. Allí está el segundo. Y ahora trabajamos al revés. Ustedes van a hacer el croquis, el esquema, ¿verdad? Y van a ver si coinciden con el que se debería haber hecho. Ya, juventud, denle. 3 minutos. Coloco el cronómetro aquí, 3 minutos, para que ustedes lo planteen. Entonces, esto es un poco más complejo de entender. Es un poco más complejo de presentar el esquema. Y luego que uno tiene claro el esquema, recién puede resolver. Recién puede buscar las ecuaciones que hacen falta. El análisis conceptual. Profe, profe, ¿me escucha? Sí, estoy escuchando. ¿Cómo sería el dispositivo? No entiendo cómo es. Ya, vamos a partir. Ya les di los 3 minutos para que... Vamos a partir. Leamos. Un dispositivo de cilindro émbola. Esa es una jeringa. Dispositivo, cilindro, émbolo. ¿Verdad? Ahí estamos. Un dispositivo cilindro émbolo. Sin fricción. Eso es para que no idealito. ¿Se dan cuenta? Idealito significa que el borde está cerrado, pero no hay fricción. Eso significa que este es un sistema aquí dentro cerrado, porque no hay contacto ahí hacia afuera. Contiene 12 kilos de un gas ideal, por lo tanto tiene una masa
de gas de 12 kilogramos. Gas ideal. Y un recipiente rígido. Ah, tenemos dos de recipiente entonces, un dispositivo cilindro émbolo y un recipiente rígido. Entonces tenemos que dibujar el recipiente rígido. Recipiente rígido, ¿verdad? Fíjense ustedes que acá tenemos dos cosas y que también tiene masa de gas de 12 kilogramos. 12 kilogramos. A ambos, que están en igualdad de condiciones, se les desea elevar la temperatura a 15 grados. Entonces, queremos que esto suba a 15 grados. 15 grados Celsius. Y este a su vez suba 15 grados Celsius. ¿Ah? Cada uno a la misma temperatura, presión y volumen, inicialmente. Determine la cantidad de calor que hay que agregar, ¿verdad?, a cada recipiente para que esto suceda. Entonces, a este yo tengo que entregarle una cantidad de calor, y a este otro hay que agregar otra cantidad de calor, porque las condiciones son distintas. Porque este está cerrado y este se mueve el pistón. ¿Bien? Ese es el problemita. Y además, para amonestarnos un poco, nos dicen que la masa molar del gas que está acá tiene 25 moles. Y este otro número molar, 25 moles. Es el mismo gas. Eso es el monito. Pero, ahora viene, ¿verdad? Después que dibujamos lo que aquí está escrito, nosotros nos vamos ahora al estado del arte o a la física conceptual. ¿Qué conceptos están metidos en este problema? ¿Cuáles? A ver, los dos principales. ¿Quién lo dice? Analicemos el tarrito azul. El tarrito azul. Es rígido. Rígido. Si es rígido, es volumen constante. Y en la medida que calentemos, aquí va a subir la presión. Es el tarro de leche, ¿verdad?, que si lo dejamos al fuego revienta. Porque como el volumen es constante y aplicamos calor, el gas empieza, ¿verdad?, a levantar presión hasta que revienta. Entonces aquí estamos hablando a volumen constante. Y acá, cuando calentamos, esta tapita se mueve hacia arriba, ¿verdad? Y adentro siempre va a estar el mismo peso de la tapa. Aquí dentro el gas va a siempre estar mirando el mismo peso de la tapa.
Por lo tanto, esto es a presión constante. Profe, ¿Sí? yo tenía entendido que la masa molar es gramos partido en mol. ¿Mm? Sí, que usted le puso 25 mol. 25 mol. Sí, que yo tenía entendido que es gramos partido en mol. Ya. Ya vamos a usar ese numerito. Espérate. Entonces, concepto ahora. Concepto. Ya llevamos dos, ¿verdad? Ya analizamos dos. Que uno es a presión constante y el otro es a volumen constante. Entonces, concepto, ¿verdad? Concepto. Vamos viendo. Aplicamos calor, se calentó la masa. Varió la energía interna. Pero también se movió la tapa. Ahí hay trabajo. Y se movió la tapa. Ahí hay trabajo. Ya, ¿qué más pueden ver ustedes? Bien, juventud. Veamos. Ya les di el tiempo para que pensaran ustedes. Ustedes vayan haciéndose una tablita por ahí. ¿Cuánto sabían? ¿Sabía el 100? ¿Sabía el 20? ¿Sabía el 30? De lo que estamos viendo. Es para evaluarse a sí mismo. Bien. ¿Este calor cuánto vale? ¿Y este calor cuánto vale? Para que suceda esto. ¿Cómo se expresa esa ecuación? Tenemos por un lado el Q azul. Le vamos a colocar que está a presión constante. Q, presión constante. Y a esta le vamos a colocar Q, volumen constante. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué más? El calor P es igual a la masa del gas por el C sub P del gas por la variación de temperatura T final menos T inicial. Eso. Y el Q sub V es igual a la masa del gas por el C sub V a volumen constante del gas por T final menos T inicial.
Ahí está. Ahí tenemos cómo se calcula el calor en este y cómo se calcula el calor en este. Y nos preguntan la cantidad de calor adicional de uno respecto del otro. Por lo tanto, nos están preguntando a nosotros por un Q. Le vamos a colocar estrella o mosca, que es igual al QP menos QV. Porque nos están preguntando acá por la cantidad adicional que hay que colocar a uno que cumplió esto para que el otro también llegue al mismo punto. Por lo tanto, nos están preguntando por un Q diferencia. ¿Ya? Como nos pidieron un Q diferencia, el Q estrella o el Q mosca va a ser igual al M del gas al C sub P menos C sub V por T final menos T inicial. Eso. Y esa cosa, como es un gas ideal, me suena a la masa por R y por delta T. Me suena a esa masa de gas. Y este que está acá es delta T. Por lo tanto, R es igual a esto, a esta diferencia. Y esto está en tabla. Por lo tanto, de aquí vemos que R es igual a C sub P menos C sub V. Porque necesitamos el R para conocer. Pero el R, además, es igual al RU que está en tabla, al R universal, dividido por la masa molar. ¿Verdad? Entonces conocemos el RU, conocemos la masa molar, tenemos el R, lo colocamos allí, tenemos la masa, tenemos el delta T que vale 15, ¿verdad? Y el problema quedó resuelto. ¿Alguna pregunta? Ustedes coloquen el numerito ahora. Entonces tenemos, calculemos el R primero. El R, por acá lo anoté en un papelito, 8.314. 8.314, anoten todos estos números que después salen en las pruebas y no los tienen. Y este va a costar 25, parece.
Y ahí me da el valor de R. Que ustedes revisen, da 0.3326 kilojoule por kilogramo K. Aquí los mol se van. El mol de arriba con los kilomol, kilogramo, kilomol. Ya. Ahí tenemos el R. Y el M era 12 kilos. Y el delta T, cualquiera sea la temperatura, se elevaba a 15. Por lo tanto, el delta T vale 15. Y eso resulta una cantidad de calor adicional que hay que agregarle a uno respecto del otro de 59,9 kilojoule. Esa es la respuesta. ¿Qué notas se autopusieron respecto de ese problema? Un 1, profe. Un cuatrito, un cinquito, un... Profesor, ¿Sí? ¿no podría explicarlo de nuevo? Es que no entendí. Ya. A mí me cuesta entender el problema más que nada. Ya. Sí, se puede. Para eso estamos. Es preferible demorarse los ejercicios y no sacrificarlos en las notas. Borramos todo. Bien. Aquí, en este problema, si leemos el enunciado, nos plantean dos condiciones. Un dispositivo, cilindro émbolo, sin fricción para evitar que la energía se gaste en otra cosa. ¿Ya? Sin fricción. Entonces, este caso es idealito. Y un recipiente rígido. Entonces, tenemos dos cosas. Entonces, para efecto de nuestro estudio, ¿verdad? Nosotros colocamos el recipiente que tiene una tapa móvil, de tal manera que cuando tenemos los 12 kilos de gas acá adentro, los 12 kilogramos de gas, que están a una temperatura cualquiera, a un T inicial. Voy a colocar acá mejor, T inicial. Y queremos, ¿verdad?, aplicar una cantidad de calor. Queremos aplicar una cantidad de calor, dice allí, una cantidad de calor, de tal manera que la temperatura inicial llegue a una temperatura final igual a TI más 15 grados Celsius. Que suba a 15, ¿verdad? Por lo tanto, el delta T vale 15 grados. El delta T. Pescamos este T menos este, me quedan el 15 grados. Entonces, esta cantidad de calor, cuando yo la aplique, ¿verdad? Y acá hay un gas, el gas se dilata y esta tapa sube. ¿Ah? Sube.
Por lo tanto, la presión que hay acá adentro, ¿verdad? Siempre queda constante, porque si agrego calor y aumenta la presión, la tapa sube. Y siempre va a tener la presión, el peso de esto. Por lo tanto, este caso 1 es a presión constante. Mientras que el caso 2, ¿verdad? Tenemos el mismo tiesto, pero cerrado, herméticamente cerrado. Y queremos aplicar una cantidad de calor de tal manera que suceda lo mismo que allá arriba, que de una temperatura inicial llegue a una temperatura final, ¿verdad? Tal que el delta T sea el mismo, 15 grados. Es decir, cual sea esta, está subiendo 15. Cual sea este, está subiendo 15. Pero el calor, como un sistema es a presión constante y el otro es a volumen constante, el calor es distinto. Este es el calor a volumen constante y este es el calor a presión constante. Por lo tanto, aquí tenemos volumen como el tarro hermético constante. Tenemos los mismos 12 kilos de gas. ¿Verdad? Entonces, pregunta, ¿cuál es la diferencia? Dice acá. Determina la cantidad de calor adicional, la diferencia de uno respecto del otro. ¿Verdad? Entonces me están preguntando por un Q que le pusimos mosca, que tomamos el primer caso, QP, menos Q a volumen constante. Esto es lo que sacamos de nuestro sistema conceptual. Eso es lo que me están pidiendo en el problema. Que tenemos un tarro que se le mueve la tapa, se levanta la tapa sola, ¿verdad? Y le entregamos calor y subimos 15 grados la temperatura del gas. Y a este otro que no se le mueve la tapa, que está cerrado hermético, le agregamos calor al gas y esperamos que suba 15 grados. Los dos sistemas son distintos, por lo tanto el calor es distinto. QP es distinto de QV. Por lo tanto, Q mosca es distinto de 0. Calculamos entonces. Primero necesito saber cuánto vale el QP, el Q del ejercicio a presión constante. Este es la masa del gas por el C, el calor específico a presión constante del gas, por el delta T. Podría colocar delta T en vez de finalmente inicial más rápido. Por el delta T, que es 15 grados. Y el calor, en el caso a volumen constante, es la misma masa de gas por C, el calor específico a volumen constante del gas por el delta T. Y aquí va ahora la aplicación de nuestra receta que encontramos, ¿verdad? ¿Cuál es esa? Que nuestro Q mosca es la diferencia QP M del gas por C sub P del gas por el delta T menos, ¿verdad?, la masa del gas, Q a volumen constante se escribe así, del gas,
masa de gas, C sub V del gas, por delta T. Y acá podemos factorizar, ¿verdad? mg por el calor específico a presión constante menos el calor específico a volumen constante del gas por el delta T. Y como estamos jugando con un gas, acá hay gas, y estamos aplicándole calor a un gas y queremos subir 15 grados, esto es lo mismo que M del gas, el R por el delta T del gas. Y acá resulta, si comparamos M con M de gas, ¿verdad? Resulta que este término que está acá es el mismo que este R. Esto que está acá es idéntico, si comparan la fórmula, la correspondencia biunívoca, eso vale R. Ah, entonces en vez de buscar eso, yo trabajo mejor con el R. Y el R, nosotros sabemos, y lo vimos en clase, el R es el R universal que está en tabla partido por la masa molar. ¿Está bien? Como RU está en tabla, nos dieron la masa molar en el problema. Profesor. Ahí está, ¿verdad? Obtenemos R, mg delta T, está resuelto el problema. Profesor. ¿Sí? Porque no podemos ocupar el R universal y tenemos que sacar el otro. Ah, no, porque este corresponde al gas. Todos los gases tienen un R distinto. En la clase anterior dijimos, nosotros tenemos en las tablas R, por ejemplo, del nitrógeno. Tenemos el R, por decir, el argón. Tenemos el R del arsénico, del gas de arsénico. Tenemos el R del oxígeno, que tiene nombre propio, ¿verdad? Pero cuando no tengo el R del oxígeno, ¿verdad? No tengo la tabla, no lo tengo, no lo conozco el R del oxígeno, lo puedo calcular como el R universal dividido por la masa molar del oxígeno. Igual para cualquiera. Si no tengo el R del nitrógeno, lo puedo calcular como el R universal partido por la masa molar del nitrógeno. Y como acá me dieron la masa molar cuando le di el problema, yo dije ya, como estamos hablando de un gas, seguramente me va a aparecer R. Y como el R no me lo dieron, me dieron la masa molar, recurro al R universal partido por la masa molar. ¿Está bien? Borro. Juventud, nos vamos a dar un recreo de 10 minutos. Nos encontramos a las 12:10. ¿De acuerdo? Hola. Bueno. Sí, porque Sí, después profe. reclaman, si uno sigue largo, después me toca la campana, mi amiga por ahí, que siempre me recuerda que ya se acabó el tiempo. ¿Ah? Ya, nos juntamos más rato en el nuevo link. Profe, Nos estamos viendo, entonces me arranquen, ¿eh? profe.